ordenó afeitarse a todos los varones. Y el que no obedecía, ¡cha! Entonces, ¿qué le parece a usted esa idea? O sea, modernizar a la fuerza desde arriba. Porque es algo típico del Estado soviético posterior. Claro, y común en casi todos los imperios, y no solamente imperios, inclusive en las democracias, ¿no? El querer imponer desde arriba, sí. no interpretar la vox populi, ¿no? Sino imponer, y además imponer por razones políticas, ideológicas, de conveniencia y económicas, ¿no? Porque no es gratis la invención de la guillotina, era un instrumento del terror, ¿no? Para crear terror entre los ciudadanos franceses. Obedecen mejor los seres humanos con esto. Exacto. Y además estaba postulado filosóficamente y escrito por Montesquieu y Robespierre, ¿no es cierto? Que se apropian, lo dejan a este gordito Bardem, ¿no? Que él podía, según mi punto de vista, creo que él podía haber llevado la revolución de una forma mucho más humana, ¿no? Llegando al mismo lugar, al capitalismo, etcétera, pero más humana, ¿no? Porque su contacto con la gente era más natural, normal, etcétera. Y con Robespierre y Montesquieu Montesquieu no, él murió muchísimo antes de la revolución. Solo, claro, como ideólogo, ¿no? Como ideólogo de la revolución. Pero Robespierre y bueno, el grupo, ¿no? Era un grupo muy grande de gente muy ilustre. Claro. Todos los chicos en Francia conocen esos nombres, Danton, Marat, etc. Yo quería ahora, estimado público, llevar adelante esta visión de la filosofía occidental como una filosofía que tiene esa enorme ventaja de la autocrítica, mencionando que esa idea de que la razón particular puede estar en contra de una razón universal, mencionar al gran personaje que la ha tematizado esta problemática en forma muy clara y que es el sociólogo y filósofo alemán Max Weber. Es un tema no muy conocido aquí, por eso yo creo que es importante que ustedes escuchen algo. Y bueno, contestándole a su pregunta, en ese contexto histórico, supuestamente era humano, ¿no? Porque, bueno, el fin era matar, sí, pero sin dolor, digamos, ¿no? No, claro, es una buena idea. Que para esa época era un avance, primero tecnológico de la guillotina, ¿no? La tecnología en cuanto a la muerte, qué sé yo, ¿no? Primero era la base. Digamos que usted hubiera condenado a muerte con toda razón, por ser contrarrevolucionario, etc. No tendrían la razón. Digamos que tuviese. Y le da a elegido la forma de morir. ¿Qué hubiera elegido usted? Guillotina, fusilamiento, ahorcamiento, muerte por escape. Muerte por escape. El intento de escapar. Sé que podría morir ahí, digamos que habría que. Sí, porque apelo a Nietzsche, ¿no? Más irracionales. Claro, pero apelo a Nietzsche precisamente por eso, ¿no? Que le critica a Jesucristo y a Sócrates el haber aceptado la muerte, ¿no? Y apelo a esa irracionalidad, que me parece más racional que la guillotina. Estimado público, hemos visto en estos últimos instantes una especie de tensión, como se diría en términos clásicos, una dialéctica entre la irracionalidad particular vinculada a la racionalidad general. Y ese es uno de los puntos que ha interesado, sin haberlo formulado en estos términos, a las tendencias románticas. Y luego, ya en el siglo XX, en vista de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de los excesos a los que se ha llegado, se ha estudiado más la razón concretamente. Para Kant y para Hegel, la razón era una sola, no había una especie de controversia interna entre dos formas de razón. Es recién, estimado público, a la vista de las incongruencias de la modernidad en la praxis, que nacen las teorías sobre una especie de dicotomía, de separación entre dos tipos de razón. Debemos al sociólogo alemán Max Weber, ahí están los datos,
la idea de que hay una llamada razón instrumental que es diferente a la razón global o razón humanista. La razón instrumental solo calcula, piensa, proyecta procedimientos, métodos, aparatos o teorías que son congruentes con una metanormativa que a su vez no está sujeta al procedimiento racional. O sea, son procedimientos y métodos que tienen que ser estrictamente racionales, pero que están, pueden estar en contraposición a una razón global que no se la puede criticar porque sería una cuestión metafísica. Y tal vez ustedes saben que las tendencias racionalistas, etcétera, son contrarias en general a la metafísica. Entonces aquí Max Weber, con algunos ejemplos como estos, de la extrema racionalidad de procedimientos contra la extrema irracionalidad de las metas, él desarrolla la idea de que hay dos tipos de razón diferentes y que pueden estar controvertidos. La escuela de Frankfurt ha seguido con este razonamiento y ha mostrado, estimado público, tal vez en forma exagerada, que la razón instrumental a largo plazo se convierte en la razón dominante. Ese es el núcleo de toda la escuela de Frankfurt, que puede estar explicitado en los campos de concentración. Permítanme unas palabras, porque es uno de los grandes temas de la filosofía del siglo XX. Hannah Arendt ha escrito su gran obra sobre los orígenes del totalitarismo, etc., porque es uno de los grandes temas de la filosofía del siglo XX. Los campos de concentración, estimado público, son altamente racionales. Por ejemplo, sobre todo los alemanes, Auschwitz estaba manejado por una cantidad mínima de gente, mínima de soldados, guardianes, etc., y tenía un fin totalmente irracional, que era la aniquilación del pueblo judío y de los opositores políticos. Pero ese aniquilamiento tenía que ser, como estaban en guerra y había problemas de reclutamiento de gente y de recursos, tenía que ser con un mínimo de recursos y de gastos. O sea, tenía que ejercitar el principio de la razón en la economía, conseguir el máximo resultado con el mínimo de insumos, con el mínimo de gastos. Y no hay duda que la invención del gas ciclón B, que es el gas con que se aniquiló a la gente en Auschwitz, era realmente algo excepcionalmente barato de gas y muy eficiente. Además se lo podían poner en cañerías normales, se les decía los vamos a bañar porque están muy cochinos, etc., y se los clasificaba en las duchas. Yo encuentro esto más racional. ¿Así? En este sentido que la Revolución Francesa, porque, bueno, la guillotina ha aniquilado tanto monarcas de sangre azul como revolucionarios auténticos como Papin, ¿no? Verdaderos revolucionarios. Y eso en el fin es totalmente irracional. Lo otro en el fin es racional. No es que estoy de acuerdo con de ninguna manera, no soy antisemita y no estoy de acuerdo con lo que les ha sucedido al pueblo judío, no, de ninguna manera. Pero ¿en qué sentido es racional? En el sentido en el que el pueblo judío manejaba el 79% de la economía alemana. Entonces, claro, suena y es crudo, ¿no? Entonces había que aniquilar. En cambio, la Revolución Francesa, a quienes aniquilaban no eran a los que estaban en contra de la revolución. Todo el mundo estaba a favor de la revolución, pero estaba tirando la revolución para su lado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, las envidias y las cuestiones dentro de la cúpula de la Revolución Francesa hacen que se peleen entre ellos, insidias, porque una simple carta de Montesquieu, Montesquieu manda, y como que Montesquieu fue víctima también de la propia guillotina. Entonces ahí hay más irracionalidad.
¿Por qué? Porque además Montesquieu fue quien llamó a este señor Guillotin para que cree una cuestión tecnológica que no cause dolor. Y en el otro lado estábamos hablando de cuestiones económicas, no de cuestiones emotivas, sentimentales o de pugna por el poder estando ya en el poder, ¿no? Suena crudo, pero me parece en el fin. Y quería hacer una consultita, esto de la escuela de Frankfurt. La razón instrumental se convierte en razón... Tiende a convertirse en la única forma. En la única, la instrumental. Sí. Claro. Sí. Yo lamento disentir con usted en 2 puntos. Primero, el pobre Montesquieu, que murió en 1755, o sea, mucho antes Sí, de la Revolución Francesa y no tuvo nada que ver con todo lo que pasó. Robespierre. Y luego, con respecto a la población judía aniquilada en Auschwitz, 6 millones de personas no eran 6 millones de millonarios, de grandes empresarios. Los grandes empresarios de origen judío eran muy pocos. Eso de que manejaban el 70% de su absoluta cantidad. La mayoría de los empresarios Rothschild que tenían algún peso, obviamente era gente bien informada y ellos escaparon muy a tiempo. Por ejemplo, los fundadores de la escuela de Frankfurt. Pero Max Horkheimer, el fundador, un tipo de mucho dinero, y él muy a tiempo logró vender todos los activos fijos y convertir eso en dólares y llevarlo a buen recaudo mucho antes. Era gente bien informada. Los 6 millones que han muerto en Auschwitz, Birkenau, etc., era generalmente gente muy modesta, gente que no estaba bien informada, que no podía escapar a tiempo, que no tenía medios ni a dónde escapar. Es decir, los pobres de los pobres son los que han muerto. Pero los judíos manejaban muy poco de la economía alemana. Si usted escucha los nombres que todavía hoy son las grandes empresas alemanas, Krupp, Thyssen, Siemens, Bosch, todos eran grandes empresarios arios, no había ningún judío entre ellos. Pero Goldman, Wall Street, pero no es alemán, eso no tiene nada que ver con Alemania. Pero son los que se escaparon. A lo que me refiero, ¿qué es? La racionalidad viene en el sentido de confiscar sus fábricas, sus bienes, sus casas. Ahí viene la racionalidad. Y para llegar a este término se utilizan medios irracionales, como sojuzgar, matar a judíos que no tenían dinero, digamos, ¿no? Ese camino, esa razón instrumental es irracional, ¿no? Pero el fin en sí era quedarse con la plata de los judíos, como que se quedaron con las fábricas, etcétera, ¿no? Algunos sacaron la plata, pero no podían llevarse la fábrica, ¿no? Entonces, eso, porque yo veo que el problema de la Segunda Guerra Mundial no es un problema de raza, no es un problema ni siquiera de religión ni de credo. Me parece que es un problema económico, ¿no? Como todas las guerras, ¿no? Y se pinta, este problema económico se lo pinta de ideología, ¿no? Sí, claro, hay que ser de derecha porque hay que sacarle la plata a los de izquierda, o hay que ser de izquierda porque hay que sacarle la plata a los de derecha. O sea, el fin es económico, ¿no? El modus, el fin en sí, ¿no? Y las cuestiones son ideológicas para llegar a eso, ¿no? Aquí, yo tenía una consulta. Lo que pasa es que me parece que hay muy poca información para partir de lo que debemos entender por racional. Sí, porque todos decimos esto es racional, esto es irracional, cuando en realidad yo entiendo de que, no sé si en el concepto de racional se incorporan términos éticos, valorativos para considerar algo como racional. Porque, el uso de una técnica simplemente para generar mayor beneficio y menor costo, incluso la usan los animales. Entonces, no sé si los animales también son racionales desde ese punto de vista. Puede ser. Si son racionales, no sé si es el mismo tipo de racionalidad el que estamos criticando de la Revolución Francesa o de ahora, ¿no? Porque ahora se utiliza el término razón instrumental, entonces se le quita al término razón la categoría de razón humana como tal. Razón solamente viene a ser un uso mental. Entonces, todo es racional.
todo es racional. Desde ese punto de vista, un animal que intenta cazar su presa facilitando sus medios por simple necesidad utiliza algo de racionalidad, es racional. La guillotina es racional. Auschwitz es racional. Pero entonces tendríamos que entender que hay una nueva categoría para entender el término racional que incorpora un elemento ético, valorativo y decir, bueno, esto sí no es racional, es simplemente técnico. Por el campo de Auschwitz, ¿qué se hacía? Se utilizaban menos recursos para generar un mayor resultado. Bueno, no es racional en términos humanos, es decir, porque lo racional en términos humanos debe incorporar aspectos éticos y valorativos. No sé si eso está, porque si nos equivocamos en eso y hacemos simplemente decir es racional, no es racional, bueno, todo es racional, ¿no? Porque todo utiliza un medio mental para generar un beneficio, y desde lo antes hasta lo de ahora todo se ve racional. Sí, hay dos más. Le contestaré rapidísimamente porque es el núcleo de esta clase y probablemente del curso. Al comienzo de la clase he mostrado yo a Blaise Pascal, un francés del siglo XVII, que es uno de los primeros que ha criticado al racionalismo. Y él ha llegado a una conclusión muy interesante que es una especie de respuesta a usted. Dentro de términos estrictamente racionalistas no se puede definir qué es razón y cuáles son sus límites. Es la idea de Pascal con una cantidad muy grande de ejemplos. Ahora, lo bueno de este desarrollo ya del siglo XX, o sea, Max Weber y la Escuela de Frankfurt, es que ellos han comprendido que razón en sentido instrumental es por lo menos diferente, no está contrapuesto, sino que es simplemente otra dimensión de la llamada razón global o razón humanista, que es la que contiene los éticos hasta religiosos, etc. Vamos a ver en esta comparación de filosofías que yo creo que eso es lo que le ha faltado a la filosofía andina, a la islámica y a otras, que no han notado que la razón misma es múltiple, simplemente, y al ser múltiple, naturalmente, tiene cosas que pueden estar contrapuestas unas a otras. Usted tiene razón, los animales pueden tener elementos racionales en el sentido de que ahorran energía. Uno de los elementos centrales de la definición, según la Escuela de Frankfurt y Max Weber, de lo que es la racionalidad instrumental, es el principio económico por excelencia, que puede ser que lo aplique a muchos animales, lograr el mismo resultado con el mínimo esfuerzo, que es también lo que nosotros utilizamos en la vida cotidiana en casi todo, ¿no es cierto? Tratamos de evitar esfuerzos inútiles, etc. Eso es una cosa muy normal. Sí, pero puede ser que haya, por ejemplo, se ha dicho que las arañas, por ejemplo, usan métodos racionales para agarrar a sus presas, porque hacen muy poco esfuerzo, esperan a veces meses o años, no hacen mucho esfuerzo y sin embargo logran capturar buenas presas, porque realmente las arañas desde las épocas muy primitivas hasta hoy siguen vivas. Entonces quiere decir que el método de ellas ha dado resultados, ¿no? La supervivencia es una de las manifestaciones de la razón instrumental. Pero la razón global o humanista es justamente la razón que incluye por lo menos dos principios que según la Escuela de Frankfurt son absolutamente definitorios de una razón global. En primer lugar, la idea clásica humanista de que los sistemas sociales deben ser en favor de la felicidad de todos. O sea, la felicidad humana como uno de los elementos centrales de la concepción de razón. Y eso aplicado a la política significa que hay que dar a los seres humanos el mejor orden posible para que sufran lo menos y gocen lo más. Y el sistema nazi no era, pues, en el momento en que 6 millones de ciudadanos, por el hecho de tener un vago antepasado judío, sean liquidados, no es pues muy racional, porque se les quita lo más importante, que es la vida, y además de la libertad, etc. ¿No? Justamente a eso me refería, sí. O sea, es totalmente irracional en términos humanos. Porque hablábamos de la tecnología, ¿no? Al final la tecnología se ha vuelto esclavizadora del hombre. El hombre es el tema político, el que usted estaba mencionando ahora.
El segundo elemento de la racionalidad universal, humanista o general sería la introducción de sistemas que facilitan la convivencia racional de los seres humanos, la convivencia humana de los seres humanos. Y los racionalistas siempre han creído que la democracia es uno de los sistemas, por lo menos en términos relativos, más racionales que las autocracias, porque se puede discutir. Se puede, por ejemplo, para los racionalistas, el Parlamento era una de las instituciones más racionales que uno puede imaginarse, porque se toma una decisión, se aprueba una ley, después de que se ha discutido la bondad o maldad de las otras. La gente actúa en un Parlamento de acuerdo a sus intereses. O sea, de acuerdo a sus intereses dicen que esta ley es mala, etc. Son intereses particulares. Pero el resultado general, después de haber escuchado todas las opiniones y haber hecho arreglos para tratar de complacer un poquito a todos, el resultado es algo que se acerca a un interés general. Entonces, el Parlamento, para los racionalistas, sería una de las manifestaciones más claras de la razón humana, humanista general. ¿No? El otro elemento interesante que está ligado a esto, antes de ceder la palabra a usted, que está ligado a esto, es estimado público que nosotros, es la idea de Karl Popper, un gran racionalista, no podemos evitar a malos gobernantes, malas ideas, una mala opinión pública, etc. No podemos evitar. Entonces, lo racional es solamente construir instituciones que impidan a los malos gobernantes, que son la regla, hacer demasiado daño. No es tratar de evitar que hagan todo daño, que sea imposible, solamente que no hagan demasiado daño. Entonces, eso sería la racionalidad global. Aplicar principios morales que, según Habermas, por ejemplo, provienen en última instancia de la religión. Muy interesante lo que ha dedicado los últimos 20 años de su vida a estudiar la lógica de la justicia que está en las religiones, sobre todo en la judía y en la cristiana, y mostrar que eso es un elemento básico de una racionalidad humanista global. Entonces, lo que ha hecho la Escuela de Frankfurt simplemente es llamar la atención, estimado público, en algo que no se sabía de Kant, Hegel. Nunca creyeron que había dos tipos o tres tipos de razón. Ellos hablaban solamente de una sola. Entonces, lo interesante es que estos nos muestran una especie de autocrítica del racionalismo con respecto a sus propios principios. Y en ese sentido, solamente en ese sentido, en el que hay una autocrítica a los propios fundamentos, es que la filosofía occidental es una data, que es en el fondo única, porque las otras culturas no han hecho esa división entre lo instrumental, global, etcétera, etcétera. Es lo que yo quería mostrarles en este curso de filosofía comparada. Allí el señor de atrás quiere decirnos algo. Bueno, sí, por empezar, no deja de ser sorprendente que se pueda considerar racional una matanza. Y en segundo lugar, quería hacer un comentario y una pregunta. Yo no he dicho nada de eso. No, usted no, usted ha dicho en algún momento. Para mí, toda vida humana es extremadamente valiosa. Para tratar de entender esa contraposición, que no solamente es contradicción entre razón instrumental y razón global humanista, y respecto a la razón instrumental en concreto, no abarcaría eso la ciencia y la economía. Por ejemplo, en el caso de Max Weber, él era científico, no era sociólogo. Era sociólogo, es el fundador de la sociología alemana. Como fundador de la sociología siempre enfatizaba que solo se ocupaba de estudiar los medios para lograr, pero no los fines. Un momentito, eso es una parte de él era consciente del fondo del problema de los fines, pero en tanto científico solamente se ocupaba de los medios, ¿no? Y él en algún momento incluso critica el capitalismo, era liberal, pero critica el capitalismo en el sentido de que puede haber medios muy eficientes en el capitalismo, y el capitalismo es racional, en lograr una maximización de la riqueza, pero en último término, el capitalismo como tal, como simple sistema económico, no se ocupa de cuáles son los fines, ¿no? Entonces, la economía sería uno de esos ámbitos donde predomina lo instrumental, y la ciencia también, aunque claro, no en el sentido de rechazo, sino como una conciencia de los límites de la ciencia, en cuanto al mismo Weber, un científico, un sociólogo. La economía y la ciencia serían esos los ámbitos por excelencia del instrumental.
tal vez, estimado público, es muy interesante la participación aquí del oyente, tal vez explicar con unos pequeños datos biográficos de Max Weber. Él era un alma atormentada. Es un personaje realmente parecido a la literatura y a la ficción. Él, al comienzo de su vida, él era jurista de formación. Luego se volvió especialista en estadística. Luego se volvió en sociólogo y ha terminado su vida en la filosofía. Ustedes ven una vida relativamente corta la de Max Weber. Y él ha estado investigando, por ejemplo, un fenómeno muy interesante que tiene una aplicación inmediata en Bolivia, la burocracia. Y él ha demostrado, estimado público, que el éxito de la modernidad occidental se debe a burocracias que funcionan relativamente bien, que son sobre todo previsibles, o sea que no son caprichosas, sino que siempre juzgan, actúan de acuerdo a principios conocidos o que pueden ser conocidos por el público. La previsibilidad como uno de los elementos de la racionalidad instrumental de la burocracia. Pero él mismo, estimado público, es el que ha creado la famosa metáfora de la jaula de hierro de la servidumbre voluntaria. Y él, en un famoso estudio que se llama Sociedad y Política, es un libro todos muy grande, él ha demostrado que la racionalidad de la burocracia, el magnífico funcionamiento, por ejemplo, de la burocracia prusiana, por eso Hegel creía que Prusia era la encarnación de la razón, que ese funcionamiento extraordinariamente razonable de la burocracia con un mínimo de funcionarios, como es todavía hoy la burocracia alemana. Por ejemplo, estimado público, quiero mencionar solamente un detalle. En los casi 18 años que yo he vivido en Alemania, nunca, ni una sola vez tuve que hacer una fotocopia del documento de identidad, porque nunca había un trámite donde había que presentar ese requisito, y sin embargo es una burocracia que funciona muy bien, con poco papel y con pocas cosas, ¿no es cierto? Si a uno lo veían una vez en un banco, una vez era gente que tenía algo de memoria, nunca más le pedían papel de identidad para cobrar un cheque. O sea, el principio de la confianza. Y él, al construir esta metáfora de la jaula de hierro de la servidumbre, él demostró que esa burocracia estrictamente racional, esa burocracia que funciona bien, con pocos funcionarios, con pocas reglas, en favor de la comunidad, podría ser utilizada por un caudillo carismático que venga con apoyo popular y que use a esa burocracia para sus fines propios y particulares. O sea, la racionalidad de la burocracia podría estar en manos y a favor de un gobierno irracional. Lo que pasó muy poco después, a los 13 años de morir él, vino el régimen nazi. Por favor. Justamente a eso me refería, compañero. No quisiera ser malinterpretado, ¿no? Con la cuestión. Nadie quiere ser malinterpretado en el mundo. Además, yo me considero más cercano a la irracionalidad, pero irracionalidad y humanismo nietzscheano, ¿no? Donde se plantea que yo gano 10 centavos, pero por lo menos no mato a nadie, aunque me pesquen o no. O sea, no me interesan los 10 centavos o los 10 millones de dólares, etc. Yo respeto particularmente más a la vida que a cualquier otra cosa, ¿no? Uno, ¿no? Me considero más irracional. Dos, el punto que claramente ha explicado el doctor, era donde yo iba, ¿no? O sea, esta supuesta racionalidad puede pasar lo mismo, ¿no? Algo sumamente racional, como es la guillotina, puede servir a un Estado o a personas irracionales, a un sistema irracional, ¿no? O sea, esta racionalidad instrumental le sirve para sostenerse en el poder, ¿no? Y lo mismo una cuestión irracional, ¿no? Se puede transformar. Bueno, pero el punto era ¿no? Que no quiero ser malinterpretado, yo nunca he planteado, y menos ser antisemita, pero sí estoy planteando desde una perspectiva de crítica, ¿no? Porque eso realmente es más racional, pero queremos ser más racionales, ese es el problema, ¿no? Es imposible.
Sí, y yo en mi intento, o sea, a la alusión, gracias a la alusión, apelo otra vez un poco a Nietzsche, ¿no? Que sí se puede, ¿no? Porque esta cuestión del hombre, la sublimación y el renacimiento, que yo lo valoro mucho, es que sale a reducir lo mejor del hombre, ¿no? En cuanto a, bueno, inclusive en la Iglesia Católica, etcétera, se promueve el arte, se promueve ahí. Se promovía, mi estimado. Se promovía en el Renacimiento. Totalmente nada. Yo hablo exclusivamente del Renacimiento, ¿no? Después de la peste, que estos procesos vienen después de grandes desgracias, ¿no? Que ha sido la peste en Europa, ¿no? Y este Renacimiento ha sacado lo mejor del hombre, Miguel Ángel, ¿no? Etcétera. Jesucristo ha sido judío, etcétera, ¿no? Yo planteo el valor del hombre por encima del valor material, obviamente, pero de que es racional, es racional. O sea, pero debemos ser racionales, esa es la pregunta, ¿no? Yo en mi intento de respuesta planteo que no debemos ser totalmente racionales. Aquí, una voz, por favor, con referencia al terminador. Yo tengo una opinión bien concreta, ¿no? Se le ha pedido al que ha intentado que tiene que haber un arma efectiva. Sí, hay un límite. Ahí se muestra que ha tenido personalidad, porque no es cualquier persona que ahí se le ha ocurrido. No, un gran médico. Ha sido un experto en su época. Y eso se ha usado durante varios años después. Hasta hoy, ¿no? Ahora, las factorías de muerte, que se llaman también los campos de concentración de los alemanes, tienen el mismo principio lógico. Querían efectividad. Ahí no han entrado los valores cristianos, católicos, ni nada de eso. O sea, querían efectividad porque ellos tenían un plan, era conquistar todo el mundo. Y ese es el plan. En la revolución es lo mismo. Ellos que querían hacer, querían cambiar esa situación.